Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas. ¿Cómo va eso? Hola, profe. Buena gente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué se cuentan? Fin viernes, ¿no? Se hizo larga esta semana. O me parece a mí. Bueno, vamos viendo algunas cosillas que me estoy preparando. Admitir, tiki tiki, esto no, esto no. Bueno, vamos a ver algo, una pavada más, no es una pavada, pero sí algo que me quedó de GitHub. Y después ya nos vamos a meter de lleno en JavaScript. Va a ser nuestro primer lenguaje de los dos que tenemos. ¿Sí? Admitir, admitir. Así que bueno, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Esperen que voy a pasar el formulario porque me olvido. Tengo memoria a corto plazo. Pi. Nosotros estamos acá. Buenas. Carpeta de asistencia. Sí, el apunte de Scrum ese lo ven por su cuenta. Nosotros pasamos como medio de largo eso. A ver, esperen que. Bueno, lo que sí vamos a ver y charlar un poquitito, ¿sí? Es un poco sobre eh, dónde podemos subir alguna página web. Ay, esperen que tengo el almohadón de la espalda. Ahí está. Bueno, esperen que les habilite el formulario de presentismo. Pero, ¿por qué anda tan lento mi máquina? Tiki tiki. Bueno, ahí está el formulario de presentismo, ya lo subí, ya lo habilité, como para que empiecen a cargar eh, el presente, ¿sí? Bueno, ¿qué me quedó pendiente de GitHub? Sí, es muy sencillo, me dejé el buzo, bueno, pero me agarró un poquito de frío, perdón. Bueno, ¿qué me quedó pendiente de lo que es GitHub? GitHub nos ofrece la posibilidad, aparte de todo lo que ya vimos que nos ofrece, y muchas otras cosas más, de permitirnos hacer un deploy o una publicación de nuestros desarrollos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo en GitHub, sí, no, Facu, no sé si quiere decir algo, pero se escucha muy mal, ¿eh? Pato, pido mil disculpas sin querer se me habilitó el micrófono. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Claro, sí, Cristina, a eso es lo que apuntamos. A eso es lo que voy. GitHub nos permite a nosotros poder subir al repositorio un desarrollo, ¿sí? Y a partir de ese desarrollo, que GitHub nos ofrezca una URL a la cual nosotros vamos a poder acceder, ¿sí? Y eh, una vez que hayamos accedido, nosotros vamos a poder hacer una publicación y GitHub nos va a ofrecer, nos va a dar una URL. Cuando entremos a esa URL vamos a poder ver, perdón, nuestro proyecto funcionando y corriendo, ¿sí? Justamente la idea es que nuestro trabajo integrador lo podamos subir a GitHub, ¿sí? ¿Nos va a servir siempre? No. ¿Por qué? Porque GitHub nos permite a nosotros poder hacer un deploy de lo que sería la parte del frontend nada más. O sea, HTML, CSS, bueno, obviamente Bootstrap, que es parte de CSS, y JavaScript. Toda aquella transacción que requiera de un lenguaje de programación, o sea, las reglas de negocios que van a estar incluidas dentro del lenguaje de programación
fuera de JavaScript, o sea, Java o cualquier otro lenguaje, no tenemos manera en JavaScript, en GitHub, de poder subirlo. ¿Sí? Solamente nos permite esta pequeña o mínima posibilidad, lo cual es buena, ¿sí? Pero no podríamos subir un desarrollo completo. Después le voy a mostrar alguna página para poder subir un desarrollo completo y charlar un poquitito de los servicios que estas páginas ofrecen. Estas páginas entran en una categoría que se llaman servicios de hosting, ¿sí? Ahora vamos a eso. Entonces, para lo cual, esperen que voy a presentar mi pantalla. Entire Windows ahí. Nosotros, ¿qué habíamos hecho? Habíamos creado un repositorio, si mal no recuerdo. Sí, habíamos creado un repositorio. Acá tengo mi chivito Gitignore, ¿sí? Me parece que yo, lamentablemente, el otro día estuve haciendo limpieza y borré un montón de cosas, pero si no lo hacemos rápido en 2 minutos. GitHub, voy a entrar a mis repositorios. Sí, creo que era uno de estos, no me acuerdo, no, porque nosotros no tuvimos clase ayer. Bueno, no importa, hacemos uno nuevo y listo, ¿sí? Total, lo que quiero hacer es probar cómo funcionaría este repositorio, por lo cual me voy a venir acá. ¿Sí? No tengo nada, no tengo ningún repositorio creado. Tengo un Gitignore, pero no tengo ningún repositorio, así que no debería haber ningún problema. Tengo un index, este index, ¿qué tiene? Bueno, buenísimo, algo tiene, lo vamos a probar, ¿sí? Entonces, voy acá mismo a pararme y voy a decirle git init, ¿sí? Me dice que inició un repositorio vacío, así que ahora voy a venir acá a mi repositorio en la nube, voy a crear uno nuevo y le voy a poner la C de comisión y nosotros somos 23.562. 23.562. Yo esto después lo voy a eliminar, pero por ahora me viene bien. Le voy a poner el mismo nombre en descripción que en el nombre del repositorio. Le voy a decir que va a ser público, no hay ningún problema y no le voy a agregar nada. Crear un empty repositorio. ¿Qué le voy a decir acá? ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es voy a venir acá y voy a preguntar si hay alguna branch. ¿Sí? No debe haber ninguna. Voy a agregar todo mi contenido. Voy a hacer mi primer commit. ¿Sí? Le voy a decir acá que va a ser inicio del proyecto. Ahora sí, le voy a preguntar si hay alguna rama y me dice que hay una sola, que es la rama master. El problema que nosotros tenemos es que mi repositorio de GitHub, mi rama principal no se llama master, sino que se llama main, con lo cual tenemos ahí un pequeño conflicto que vamos a tener que resolver. GitHub ya automáticamente me da la instrucción inclusive de lo que yo tengo que hacer para cambiar el nombre de la rama en mi repositorio local. Entonces me voy a copiar git branch -m main, ejecuto, ¿sí? Vuelvo a tirar un git branch, y ahí me dice que mi rama principal pasó de nombre main, pasó de nombre master a nombre main, con lo cual tengo el mismo nombre en mi repositorio local que en mi repositorio remoto. Ahora estamos bastante bien, con lo cual me faltaría incluir solamente cuál va a ser o cuál va a ser la relación que voy a tener con mi repositorio local, con mi repositorio remoto. Y por último, lo único que tenemos que hacer es pushear, o sea, subir todo mi contenido local a mi contenido remoto. Pingui. Eso debería tardar unos segundillos, como dice Flander, ¿sí? Y ya estaría. Y esto yo lo refresco. Tengo mi código en la nube. Perfecto. Buenísimo. Ahora, yo lo que necesito hacer es de alguna manera poder utilizar
alguna herramienta de Git para publicar este proyecto. ¿Sí? Tengamos en cuenta lo siguiente. El entry point de cualquier desarrollo, el punto de ingreso, o sea, por donde la aplicación va a empezar a correr, va a ser de manera estándar, ¿sí? No quiere decir que siempre sea así, pero de una manera estándar va a ser el index.algo. Index.algo me refiero a que puede ser HTML o punto otra cosa, punto PHP, punto JSP, punto lo que sea, pero siempre va a ser el index y escrito tal cual está ahí. ¿Sí? Ojo con poner la I en mayúscula porque nos puede traer algunos problemas a la hora de configurar el deploy de esta primer hoja. ¿Sí? Lo mismo sucede en GitHub. Va a pensar de manera correcta que el index.html va a ser la página principal, la página inicial, mejor dicho, no principal, de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un deploy sobre este proyecto? Me voy a venir a Settings. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, esto no lo vimos en la clase pasada, pero por lo menos se los cuento, la parte de colaboradores, ¿sí? Donde yo puedo agregar personas para que colaboren dentro de este proyecto, ¿sí? Esas personas yo puedo configurar, por ejemplo, que pueden hacer subidas al repositorio remoto, bueno, puedo configurar varias cosas, pero los colaboradores justamente serían eso mismo, son personas que van a poder colaborar, que van a poder trabajar sobre este proyecto, no solo verlo, sino que pueden subir información. Pero lo más importante, me voy a venir a la opción que está acá debajo de CodeSpace, que se llama Page. En esta opción, yo voy a poder decirle, ¿sí? En este segundo campo donde dice Branch, a GitHub que deploye, que haga un deploy sobre esta página, ¿sí? Para yo poder ver el resultado de la misma. Le voy a decir que haga un deploy y fíjense que me pregunta sobre qué rama. Yo tengo una sola en este punto. ¿Por qué? Porque yo podría tener varias ramas en mis proyectos y podría ir cambiando desde donde yo quiero hacer el deploy como para hacer diferentes pruebas. ¿Sí? Yo tranquilamente podría tener una prueba con un index en main para ver si me gusta cómo quedó el diseño y tengo mi desarrollo principal en main, donde está, digamos, el diseño clásico que tengo hasta ahora. Eso lo puedo ir switchando en función de que yo lo necesite o no. Entonces le voy a decir que lo quiero desde main, ¿sí? Siempre partiendo desde root, ¿por qué? Porque yo podría tener mi carpeta adentro de otra carpeta, ¿sí? No sería la mejor práctica, tengamos siempre las cosas prolijas. Y le voy a dar save. Esto puede tardar unos minutitos, así que tengamos un poquito de paciencia mientras seguimos charlando, pero en algún momento dado, justamente debajo de esta página va a aparecer una URL y nos va a decir que hagamos clic en esa URL para poder ver nuestro proyecto deployado. ¿Sí? Hagan un cachitito. Mientras esto se va trabajando, vamos a comentar otras opciones que nosotros tenemos para poder publicar o deployar un proyecto que nosotros tengamos. GitHub obviamente es una forma confiable, segura y no llena de propagandas para poder hacer esta tarea. Existen otras, ¿sí? Algunas de estas otras son gratuitas, también son seguras, pero bueno, nada, llenan nuestro proyecto de propagandas por todos lados, ¿sí? Y si no, directamente nos podemos ir a algo pago, ¿sí? Por ejemplo, Domweb. Domweb es un servicio de hosting donde yo por un precio mensual voy a poder subir mi proyecto, ¿sí? Junto con una serie de características que ahora vamos a charlar un poco. Mientras esto se toma su tiempo, vamos ahí. Ahí está, ahí apareció, ¿sí? Ahí cargo y fíjense que dice visite su sitio en esta URL. Yo hago clic ahí y está deployado con esta dirección URL que obviamente está dentro de mi
de mi repositorio en la nube de GitHub, mi sitio funcionando, ¿sí? Si mi sitio cuenta con CSS, JavaScript o JavaScript y HTML puro, no va a haber ningún problema, lo voy a ver tal cual, así que tenemos una herramienta mínimamente para poder utilizar nuestros desarrollos, ¿sí? Tengamos en cuenta, sí. Vos tenías una página home, ahí le podés poner directamente home.html también. Sí, acá lo puedes configurar. No, pero en la misma, con la URL que tenías arriba, que viste la página ahí, si le pones barra. Si vos querés ir acá y querés navegar la página, sí la puedes navegar. En el navegador arriba, donde está la URL, si le pones home ahí, a lo mejor home.html. Sí, lo que pasa es que yo igual acá no le configuré nada, me parece. Vos decís entrar acá, creo que no le configuré nada. No, decía ahí en la URL, es como que ahí toma la raíz del proyecto y le pones ahí la otra página y la tomó. Ah, ok, sí, acá te va redirigiendo. Es más, cuando vos apretes acá y lo configures, acá te va a aparecer donde estás parado la URL. Sí. Lo que pasa es que pensé que me preguntabas acá sí no hicimos nada. Simplemente está como todo, es puro HTML, no está nada conectado con nada. Sí, Facundo, decime. Si yo, por ejemplo, hago las publicaciones y hago un cómic, me actualiza la misma publicación de esa página. Sí. Lo que va a estar publicado ahí es la página que nosotros dijimos en la rama que nosotros dijimos. Si vos la actualizás y haces un commit, como vos decís, debería verse reflejado en esta URL. Excelente, gracias. Bueno, es una herramienta buena, ¿sí? Pero obviamente bastante sencilla, ¿sí? No hay nada que envidiarle porque la verdad es que funciona bastante bien, pero es bastante sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes acceden a un servicio de alojamiento pago, van a adquirir una serie de herramientas que obviamente son muy buscadas hoy por hoy, ¿sí? Por ejemplo, DOMWeb es uno de los servicios más populares, y no voy a decir el más popular, pero sí uno de los más populares. Y fíjense que por un precio que la verdad no es algo demasiado caro, ¿sí? Nos ofrece bastantes servicios adicionales que están para aprovechar. Por ejemplo, fíjense que yo acá tengo 3 precios. Hay uno que es más caro que todos, ¿sí? Hay uno que es empresarial. Pero bueno, fijémonos más o menos a grandes rasgos, no vamos a entrar en detalles de todo, cuáles son las cosas que trae y por qué uno podría llegar a acceder a alguno de estos servicios, ¿sí? Por ejemplo, en el primero de los casos nos ofrece obviamente 100 gigas para almacenamiento de información, cosa que es un montón. Si ustedes tienen una página que, no sé, recolecta algún tipo de información, nosotros lo podríamos ver. Entonces, claro, sí, Leo, no sé si me lo preguntaste antes y yo me lo comí, pero la URL es justamente para eso, para tener nuestro proyecto publicado en Internet y poder compartirnos esa URL. Por ejemplo, nos ofrece justamente 100 megas, 100 gigas para almacenar información, para almacenar fotos, imágenes, lo que ustedes consideren. 100 gigas es algo bastante suculento, así que viene más que bien. Voy a saltear un poco el tema del dominio. Nos ofrece cuentas de correo que van a tener el mismo dominio que nuestra página, ¿sí? Si nuestra página es el típico, qué sé yo, Huellitas Pet Shop, podríamos tener un dominio que sea @ un mail, ¿no? Con un dominio que sea nfernandez@huellitas.tanto. Así que es algo también que es bastante buscado a la hora de armar un sitio o un proyecto más empresarial, ¿sí? Hasta 100 cuentas de correo, obviamente mucho más.
Certificado de seguridad, ustedes vieron que cuando ingresan a alguna página que tiene el certificado de seguridad, al lado, como justamente está acá, nos aparece este candadito, ¿sí? Que nos está diciendo que el sitio posee un certificado de seguridad, quiere decir que las transacciones que ustedes hagan contra esta página van a estar seguras, van a ser seguras porque llevan algún tipo de encriptación para poder transaccionar, con lo cual obviamente es un servicio adicional bastante bueno. Y bueno, después fíjense que habla de integración con Git. Esto está bueno, no es un tema que nosotros charlemos demasiado acá en la cursada, pero tiene que ver un poco con el ciclo de vida del software y cómo debería ser la integración constante contra Git para poder hacer toda la carrera desde que inicia un desarrollo hasta que termina en producción. Está bueno si a uno le interesa. Obviamente el soporte, ¿sí? Y fíjense acá abajo, que esto también es importante, puede soportar hasta 5 bases de datos, ¿sí? Lo que yo no sé, y la verdad que nunca se me ocurrió tampoco consultar, es, soporta hasta 5 bases de datos, pero no sé cuántas tablas cada una. MySQL y SQL Server por cada base de datos pueden soportar, creo que 1024 tablas cada una. Yo no creo que te permitan 5 bases de datos con esa cantidad de tablas. Se me hace que debe haber algún tipo de restricción. No lo sé, tiro fruta, ¿eh? Pero bueno, de cualquier manera, nos dejan tener hasta 5 bases de datos dentro del mismo proyecto, ¿sí? Con lo cual, está bastante piola. Y como les dije, también nos da la posibilidad de que ellos mismos nos gestionen el dominio. El dominio no es ni más ni menos que la URL que nosotros vamos a utilizar para acceder a nuestro proyecto. Los dominios nosotros los podemos gestionar de manera particular en NIC Argentina. ¿Sí? NIC Argentina es un servicio del Ministerio del Interior donde se puede registrar un dominio. Lo primero que uno puede hacer es consultar si ese dominio existe. ¿Sí? Bueno, el dominio no está disponible, claramente, sí nos dice quién lo tiene y hasta cuándo lo tiene. Siempre pensé cómo harán las empresas esto, si lo gestionarán de alguna manera en particular o el día anterior tendrá un empleado que lo registra de nuevo, no sé cómo lo harán. Un empleado quizás solamente para estar atento con el tema de los vencimientos de los dominios. Pero bueno, ustedes acá pueden consultar si algún dominio existe y si está libre lo pueden comprar, o no sería comprar, sería registrar por un tiempo. Creo que hay 1 año, 2 años, de 5 años, una cosa así. Si está disponible, no sé. Llegando cualquiera. Si está disponible, ¿sí? Les va a indicar que está disponible, ¿sí? Y lo pueden registrar, ¿sí? No voy a registrar nada yo. Este servicio es del Ministerio del Interior, pero está bastante controlado por la AFIP. Eso sí recuerdo, hace 1000 años que yo no hago nada de esto ya, pero tienen que poner toda la información fiscal, ya sea de la persona o de la empresa a la cual van a registrar el producto, ¿sí? Creo también que para ingresar tienen que tener clave fiscal de AFIP, ¿sí? Vamos a probar. Vamos a entrar con clave fiscal, usuario y contraseña para los no residentes. Claro, con clave fiscal es la de la AFIP, me redirige a la página de la AFIP. Bueno. Perdón, Nico. Sí. Eso cuando ponele que haces una página web para, no sé, un restaurante. Sí. Ese dominio lo tendría que registrar el restaurante o el pet shop en el caso que pusiste vos, no uno que hace la página si web. vos lo registrás, está a nombre tuyo. No sería lo ideal. Vos lo que, en ese caso, tal cual vos lo decís, lo debería registrar o la persona dueña del restaurante o dueña del pet shop
y disponibilizarte a vos el usuario y contraseña para que vos puedas linkear tu alojamiento con tu nick que acabas de registrar, que es muy sencillo, es simplemente la página de DownWeb te va a hablar de lo que serían los DNS primario y secundario, en algún lado por acá te lo dice, o si no en el soporte te dicen, y vos tenés que relacionar ese nick con esos DNS y ya queda todo listo. Okay. Pero si no, la otra forma más sencilla, fíjate que está pintado en verde, ¿sí? Que también te ofrecen el dominio. ¿Por qué? Porque ellos también, si vos contratás el paquete de DownWeb, te ofrecen hacer todo ese trabajo. Que por backend, digamos, no sé si funciona así, pero por backend es ir hasta acá, registrar ese dominio y de ahí ponértelo para tu página, ¿sí? Con tus datos personales, como que lo registran con una especie de gestor, lo registran a nombre tuyo, mientras vos tengas contratado el servicio de DownWeb, ¿sí? Harían, como les digo, el trabajo de gestor, pero para uno mismo. A ver, insisto con esto, si yo tuviese que elegir, contrataría directamente el paquete, porque la verdad es que no es algo costoso, y además este costo deberían, en el caso de que ustedes laburen por su cuenta con desarrollando aplicaciones, deberían trasladarlo al cliente, obviamente, si este costo viene aparte de lo que sería el trabajo que ustedes hicieron, ¿sí? Está bastante bueno porque no es caro. ¿Ese paquete es por página web o...? No, es por proyecto, ¿sí? Si tu página web o tu proyecto tiene 10 páginas, va incluido todo. Es por proyecto. Claro, está bien. Lo que vos no podés hacer porque no te dan dominios es meter 3, 4 proyectos dentro de un solo hosting, porque si no sería un solo dominio. Está bien, vos podés ponerle barra a otra cosa, pero quedaría espantoso, ¿entendés? Sí, sí. Huellita, un pecho, barra tanto, y entras a otro, no sé, a una inmobiliaria. Sí. Nada que ver. Entonces, ¿cómo se cubren ellos? Yo te doy 100 gigabytes, pero el dominio es este, vos vas a entrar por acá. Los demás son todos subdominios, entonces así se cubren de que vos no lo puedas utilizar para un montón de cosas, por esto mismo, porque tendrías que decirle a tu cliente, huellita pet shop, barra inmobiliaria, qué sé yo, tanto. ¿Entendés? Sí. O sea, cada proyecto debería tener su cuenta de hosting. Inclusive, yo tengo un amigo que no sé cómo hizo, tampoco le pregunté, pero como que puede revender esto. Ellos ofrecen como un servicio de reventa para que uno ofrezca el servicio de hosting y no sé, lo cobre diferente, no sé, como es medio raro, pero hacen como ese servicio de reventa de del hosting, ¿sí? Bueno, está bueno. Como esto, hay muchos, DownWeb es uno de los más conocidos. Si ustedes prestan atención, no tanto en los canales de aire, pero fíjense que en los canales de cable suelen haber propagandas de servicio de hosting, ¿sí? Inclusive con otros servicios como por ejemplo WordPress, ¿sí? Donde uno puede armar un sitio con muy pocos conocimientos. Bueno, hay varias cosas, varias herramientas que uno puede empezar a toquetear, pero ya que ustedes están aprendiendo a programar, obviamente, no sé si esas herramientas las van a llegar a utilizar, pero nunca están de más, ¿sí? Están ahí dando vueltas para algo, ¿sí? Y por último, aparte de este servicio de DownWeb, hay servicios gratuitos. Si ustedes ponen acá hosting gratuito, van a aparecer otros servicios. AWS no es el caso, ¿sí? Traten de no meterse mucho con AWS, y ahora les voy a decir por qué. Pero fíjense que está Hostinger, este sí creo que había una propaganda hasta hace poquito, yo la vi. Es un servicio que tiene su forma gratuita y después tiene varias formas de pago, igual que lo que vimos recién con DownWeb, pero tiene una parte que es gratuita. Y acá hay otro ranking de gratuitos. Pero los gratuitos, por lo general, cuando nosotros ponemos nuestros proyectos, aparecen por todos lados propagandas de todo tipo y color. Entonces, más que para pruebas, es como más difícil de vender,
¿sí? No quiero ningún... No quiero nada. Ok. Fíjense, no pasa absolutamente nada, pero desventajas, ¿sí? Ay, ya empezaron ahí las propagandas. Fíjense que aparecen, la web no es tuya, por lo tanto, si la empresa decide cerrar, perderás todo lo que hayas hecho. Bueno, un montón de cosas que si les interesa, léanlo. Algo más les iba a decir de esto. Oh, ok. Los servicios en la nube de AWS hay que saberlos utilizar bien. ¿Por qué? Porque AWS nos pide primero la tarjeta y después nos dice tenés hasta ciertas horas de uso gratuitas y en algunos servicios. Yo no sé si seguramente lo hacen a propósito, pero ¿por qué les digo que hay que aprenderlo a utilizar bien? Porque tranquilamente ustedes pueden estar utilizando un servicio de los que no entran en los gratuitos o pueden pasarse de las horas que tienen gratuitas y después le va a quedar una sorpresa hermosa a fin de mes cuando les llegue la tarjeta. Por ejemplo, ustedes pueden dejar funcionando, dejar corriendo algún servidor en la nube de AWS en lugar de apagarlo y esas horas siguen corriendo. Si ustedes tuviesen como estudiantes, porque creo que se puede sacar una cuenta de estudiantes, 10 horas, 15, 20 horas gratuitas, si se pasan de esas 20 horas, que olvidándose un servicio funcionando, tranquilamente se pueden pasar en un rato nada más, bueno, en 20 horas, pero en un fin de semana, probablemente les empiecen a cobrar con la tarjeta. Entonces, no les voy a decir que no es algo espectacular los servicios en la nube, pero hay que aprenderlos a utilizar bien. ¿Sí? Fíjense la parte de precios y después charlamos cualquier cosa, pero son servicios costosos. Yo, donde trabajo a la mañana, tenemos algunas aplicaciones que están corriendo en Azure, ¿sí? Azure no es lo mismo, pero sí es lo mismo, es de otra empresa, digamos. Y a pesar de que es el gobierno de la ciudad, para utilizar algún servicio en Azure tenemos que argumentarlo bastante bien porque es un producto costoso, ¿sí? Así que tengan en cuenta. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Ellos hablan de que ustedes tienen a favor, si hacen una cuenta gratuita, $200 de crédito o tienen servicios gratuitos durante 12 meses, ¿sí? Bueno, esto hay que leerlo muy bien. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes se metan con algún servicio que no sea gratuito y consuman estos $200 en un santiamén y probablemente a partir de ahí les empiece a facturar. Si ustedes lo quieren probar, fíjense que cuando hacen la cuenta de Azure, por más que la hagan como estudiantes, les va a pedir la tarjeta, ¿sí? ¿Vieron como cuando utilizan algún servicio con el telefonito, cuando están configurando, que en un momento les pide la tarjeta? Bueno, esto es lo mismo, le va a pedir una tarjeta, inclusive hace una transacción de comprobación de que la tarjeta sea gratuita, y después se pueden llevar una sorpresa. Y además, ahora no permite, que antes sí dejaba, poner una tarjeta prepaga. ¿Vieron que existen estas tarjetas? No me digan ahora, a ver a uno que se acuerde cómo se llama. Bueno, no sé, hay varias tarjetas que son como prepagas. Tipo esa Wallah, sí, exactamente, no me acordaba cómo se llamaba. Donde uno le puede poner esa tarjeta y listo, se consume los $100 que yo tenía ahí, $50, y chau, pero me parece que ahora tampoco lo permite. Tiene que ser una tarjeta de crédito común y corriente con todo lo que eso conlleva. Netify es gratuito, ¿sí? Lo que tienen estos servicios gratuitos es lo siguiente. Cuando tienden a ser famosos o digamos a ser más robustos o más conocidos, pasan a ser pagos. Así que Netify hasta les apostaría lo que sea que en un tiempo pasa a ser pago. Lo mismo pasó con Heroku y con otros servicios anteriores que eran 100% gratuitos y un día nos amanecimos con la noticia de que, bueno, a partir de ahora pasa a ser pago. ¿Cuándo? Cuando ya es más robusto, tiene sus clientes.
o se hizo bastante conocido o famoso en el ambiente. Así que Netlify por ahora es gratuito, veremos qué pasa. Pero bueno, servicios hay muchos, de todos colores y formas, es simplemente decisión de uno dónde lo va a utilizar. No está de más decir tampoco que ya no es algo tan habitual, pero en algunas empresas que tengan sus propios servidores dedicados, ustedes no tengan que hacer absolutamente nada, ¿sí? Ustedes hagan sus desarrollos, los desarrollos se lo pasan al área de DevOps de la empresa y ellos tienen absolutamente todo el equipamiento, sus servidores físicos o sus servidores virtuales, pero ya tienen todo listo para trabajar, ¿sí? Insisto, yo donde trabajo a la mañana hay un área de sistemas que no depende ni siquiera de donde yo trabajo, sino que es externa, pero para todo el gobierno de la ciudad, donde ellos tienen sus propios servidores y algunas cosas van mechándolas, algunas las suben en algún Azure, en algún AWS, otras en sus servidores propios, bueno, es un combo de todo lo que haya, ¿no? Pero bueno, insisto en esto, variantes hay muchas sobre dónde aplicar, dónde levantar las aplicaciones, tiene que ver con un montón de cosas que van a tener que ustedes evaluar en su momento, como puede ser, no sé, la cantidad de cuentas que necesiten crear, la cantidad de tamaño de información que necesitan almacenar, etcétera, 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 y ahí pueden ir entre las diferentes opciones y decir, bueno, voy por este o voy por aquel. O si trabajan para una empresa, probablemente ni siquiera sea una decisión suya, sino que sea una decisión de la empresa donde van a subir, donde van a colgar algún proyecto. Bueno, nada, una especie de charla. Lo único que me olvidé decirles es lo siguiente. Cuando ustedes tengan que subir información al hosting, no la van a subir como nosotros lo subimos habitualmente cuando estamos hablando de nuestro entorno local, sí que es una carpetita que copio y pego, sino que ustedes la van a subir a través de un protocolo diferente, ¿sí? Este protocolo para transferencia de información se llama FTP. FTP significa File Transfer Protocol. Protocolo FTP. Es una forma que nosotros vamos a tener para transferir información desde nuestra máquina local hasta una máquina. Perdón, es una forma que nosotros vamos a tener de transferir información desde nuestra máquina local a nuestra máquina remota, ¿sí? Eso se hace mediante algún programa para realizar esta transferencia. El más común es el FileZilla. El FileZilla nosotros vamos a necesitar que DownWeb nos dé sus configuraciones, ¿sí? Yo le puedo poner acá FTP a ver qué me trae. No, no me trae nada, tenemos que buscar acá en alguna parte de ayuda o algo así, donde me diga exactamente cuáles son, pero me va a decir cuál es la dirección URL para hacer la transferencia FTP, cuál va a ser el puerto, un usuario seguramente me dé y una contraseña. Eso me lo va a dar una vez que yo contrate el servicio, porque eso va a ser específico para el espacio que a nosotros nos den para subir nuestro sitio, nuestro proyecto. Y con ese, ahí está, esto debe ser. A ver, transfiere tus dominios. Ah, no, cualquier cosa, no, entra a cualquier lado. Eso por estar hablando y buscando al mismo tiempo. Eso es un protocolo diferente, forma parte del modelo OSI. El modelo OSI es algo muy técnico, si a alguno le interesa, habla de los distintos protocolos que nosotros tenemos a la hora de comunicarnos por internet, porque no es todo lo mismo. Y bueno, necesitamos contar con esa información para poder hacer la transferencia desde nuestra máquina local a nuestra máquina remota, ¿sí? Pero bueno,
simplemente es un comentario. Si a uno le interesa leer más sobre FTP, le puede buscar, o lo puede buscar también en la ayuda de Don Web, porque está bastante detallado. Yo usé Don Web hace fácil 8 o 10 años, supongo que seguirá igual. Bueno, nada, son cosas que me voy acordando, que a ustedes les puede llegar a servir para poder subir alguna página, ¿sí? Hoy por hoy, o hasta este punto, nuestros proyectos son páginas. ¿Por qué? Porque es todo frontend con CSS y HTML y nada más. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es poder agregarle un poco de dinamismo a nuestros proyectos para que nuestra página empiece de alguna manera a interactuar con el usuario, con la persona que está cargando esa página y que está queriendo realizar algunas de las acciones que la página va a empezar a ofrecer. Para lo cual vamos a empezar a trabajar con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación, que nació hasta hace un tiempo para solamente existir del lado del navegador, o sea, del lado del cliente, ¿sí? JavaScript es el único lenguaje de programación que el navegador de Internet, sea cual sea, puede entender. El navegador de por sí no tiene ni idea, no sabe lo que es Java, no sabe lo que es PHP, no sabe lo que es Python, no sabe lo que es ningún lenguaje de programación conocido, solamente conoce de JavaScript. Es un lenguaje de programación débilmente tipado, le iba a decir al revés. Esto quiere decir que no tiene tantas restricciones a la hora de escribir código o a la hora de declarar variables como lo tiene un lenguaje de programación como es Java. También es un lenguaje interpretado. Lo que va a hacer el navegador es leer línea por línea y ejecutar línea por línea todos los comandos que yo vaya escribiendo en JavaScript. A diferencia de otros lenguajes de programación que son compilados, como es el caso de Java, que lo que hacen es crear a partir del código fuente, crear un archivo intermedio, y ese archivo intermedio, en el caso de Java, es interpretado por la máquina virtual de Java, ¿sí? Pero sin ese archivo intermedio, el código fuente de Java no significa nada. El código fuente de Java, si yo se lo tiro a la máquina virtual, me va a decir, ¿y esto qué es? Si yo no hago esa compilación y obtengo ese archivo intermedio, la máquina virtual no va a poder hacer nada. Bueno, no es el caso de JavaScript. JavaScript, el navegador va a leer todas las instrucciones, al igual que lo hace con HTML, y las va a ejecutar. Si son secuenciales, después vamos a ver cómo podemos hacer alguna función o hacer algo un poquito más elaborado. ¿Por qué les decía que originalmente JavaScript es para del lado del cliente o del lado del navegador? Porque así se concibió originalmente. Justamente era para cubrir esa necesidad. Con el correr de los años, JavaScript se empezó a hacer cada vez más robusto, cada vez más potente, y a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos JavaScript del lado del servidor para que pueda, por ejemplo, transaccionar contra una base de datos? Y así nació Node. Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript, pero del lado del servidor, ¿sí? Esa sería la funcionalidad de Node. No es el caso de estudio de nosotros, pero por lo menos ustedes saben con una palabra muy sencilla, con una frase muy sencilla, que es Node. Es JavaScript del lado del servidor, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar con JavaScript en el día de hoy y vamos a ver algunos conceptos que quizá muchos de ustedes los conozcan, pero quizá otros no, con lo cual vamos a ir relativamente lentos para que vayamos todos parejos. Total,
tenemos clases de sobra para ver estas dos cosas, ¿sí? Con respecto a lo que vimos y a lo que hablamos de alojamiento y de hosting, ¿alguien tiene alguna duda, consulta que quiera hacer? Aunque no la hayamos visto, ¿sí? Pero bueno, estamos bien, seguimos largo. Dentro de lo Consulta que es... de curiosidad, WordPress, ¿es como un framework? Es un framework y entiendo también que también ofrece una serie de plantillas para que vos puedas hacer un sitio de una manera muy práctica, ¿sí? Yo no lo usé nunca, pero entiendo que es así. Un framework igual también te ofrece, no es la palabra plantillas, pero sí te ofrece justamente algo así, para que vos puedas hacer sitios de manera muy rápida. Pero yo sinceramente nunca lo utilicé, WordPress. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer así. Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos. La clase que viene obviamente vamos a seguir con estos conceptos básicos, pero para que no sea tan aburrido la clase que viene vamos a empezar a mezclar un poco la cosa, ¿sí? A meter componentes Event Listener o dominio del DOM, algunas cositas para que sea un poquito más copado para todos. Pero bueno, tenemos que ver estos conceptos básicos, así estamos todos en el mismo punto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mirá, no me dieron fecha de entrega para el proyecto, pero el integrador final, esperen que no me acuerdo ahora cuándo es. Estoy buscando, ¿eh? No, acá no, porque lo van a ver todos y me van a matar. Yo tengo por acá la fecha. Bueno, les prometo que la próxima me fijo porque tengo tantos... el problema es que tenemos todos, ¿no? Tengo un grupo con los profesores, pero se escriben tantas cosas que cuando busco un mensajito, no sé dónde buscarlo. A ver. Esperen, yo lo estoy buscando. Uy, no, cualquiera. A ver. Porque habían puesto una fecha, pero antes... ¿esto de cuándo es? A ver acá. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Esto es Discord. ¿Alguien tiene Discord? Porque si no, me fijo después y lo pongo por el grupo de Discord. ¿Alguno se pudo registrar? Porque uno de cualquiera de ustedes que esté y que esté en el grupo de WhatsApp, lo pongo en Discord y después ustedes lo replican ahí y listo, así no perdemos tiempo. ¿No les mandaron algo de Discord? Yo no suelo estar tanto conectado, pero debería, me voy a conectar más. Pero hagamos eso. Yo pongo ahí en Discord. No, pero yo lo que les digo es, ¿le mandaron de acá de codo a codo el grupo de Discord? ¿Sí? Ah, joya. Bueno, entonces yo lo pongo ahí y después ustedes se encargan de ir... para el integrador me suena que no, ¿eh? ¿No será, Pablo, para el tema de habilidades blandas? Me parece que estás confundiendo ahí, ¿eh? El integrador tiene una fecha de entrega. El integrador final tiene que ser antes de la fin de curso, pero el integrador de la primera parte tiene una fecha de entrega, ¿sí? Pero bueno, yo después le digo bien en el grupo de Discord. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Decime, Raúl. Hola, profe. Quería hacerle una consultita justo con el trabajo integrador. Ahí donde cuando yo entro al trabajo integrador hay una imagen que no me carga. Es una imagen bastante grande, parece. Sí. Quiero saber si es el mismo que en la parte que dice imagen TP.
Sí, es esa misma. Es la misma. Listo, entonces me quedo tranquilo. Sí. Hoy es la clase número 15, ¿no? Porque la 14 es la que tuvimos esta semana, la anterior, pero que no hicimos nada de desarrollo, ¿no? ¿Estoy seguro? ¿Estoy bien? ¿Hoy es 14? Bueno, pongo 14. ¿Cuántos videos hay en la lista de reproducción? Hay que me puede dar una mano con eso, así no entro yo. Contando con el 0 son 15, claro, por eso. A ver. No quiero hacer macana porque si no empezamos a hacer lío. Claro, porque yo creo que la semana pasada no hicimos mucho de GitHub, ¿o sí? Ah, no, está bien, no dije nada. Listo, hoy es la 14, olvídense. Listo, hoy es la 14. Bueno, dentro de esta carpetita, vamos, está medio trabada mi máquina. Dentro de esta carpetita, yo voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a crear un CSS, no me hace falta. Voy a abrir mi Visual Studio Code, File, Open Folder. Ahí. Le voy a ir a acá. No, acá. Ahí. 14. Vamos a crear acá un index HTML. HTML5. Nosotros tenemos varias maneras de insertar código de JavaScript en nuestros desarrollos. Lo podemos hacer en el head, ¿sí? Lo podemos hacer en el body, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental que nosotros vamos a tener? Si nosotros lo ponemos en el head, se va a cargar primero el archivo de JavaScript y después todo nuestro body. Por un tema de eficiencia, lo que debería hacerse es que nuestro script o nuestro código de JavaScript se cargue último de todo. Con lo cual yo lo voy a poner siempre dentro de la etiqueta script en el body. Pero además, antes del cierre del body, perdón. ¿Pero es la única manera de hacerlo? No, porque yo puedo también incluirlo en un archivo externo dentro del head y dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, no debería haber ningún inconveniente, ¿sí? Así que vamos a hacerlo así ahora para ver lo básico que vamos a ver hoy, después vamos a ir viendo otras maneras de hacerlo. Lo que quiero ver yo hoy son conceptos básicos. El primer concepto que nosotros vamos a tener que hablar, o siempre va a ser así cuando ustedes manejen un lenguaje de programación nuevo, son los dos conceptos pilares de la programación que tienen que ver con variables y constantes. Una variable o una constante es un cachito, un pedacito de memoria RAM de la máquina que yo me voy a reservar para poder almacenar momentáneamente me refiero a que mientras mi programa esté en ejecución, un dato específico. ¿Sí? Recuerden, quizás estoy siendo demasiado ya puntilloso, estamos hablando de memoria RAM. La memoria RAM no es la memoria de disco rígido, es la memoria volátil, que si yo apago la computadora, en este caso, si cierro mi programa, ese dato se pierde. ¿Sí? Entonces, en esta memoria RAM yo me voy a guardar un cachito de espacio y voy a guardar un dato. Ese dato que yo voy a guardar va a poder tener dos formas, que si bien son muy similares, a su vez también son muy diferentes. ¿A qué me refiero? Una variable y una constante es lo mismo, salvo por una gran diferencia. Una variable, como lo dice su palabra, una vez que yo la defino y le doy un valor, lo voy a poder cambiar las veces que quiera. Si yo puedo definir una variable que diga número de socio,
y le pongo el valor 1, después más adelante en mi código le puedo poner el 2, después el 20, después puedo volver al 1, después al 8, al 9, el valor que ustedes quieran, pero justamente como su característica principal es de que ese pedacito de memoria sea variable, yo voy a poder cambiar ese dato las veces que yo necesite. Una constante es algo, vamos, que no me dejan ir. Escucharon, chicos, porque me di cuenta tarde que se estaba perdiendo la conexión. Una constante, una Ok, variable. ok, bueno, buenísimo. Ahí está esperando unirse, pero no veo a nadie. ¿Qué le pasa? ¿Esto está más colgado? Bueno, no sé, me quedó, sí, me quedó como que alguien está esperando unirse, pero no aparece nadie. ¿Ahora me escuchan bien? O sea, en tiempo y forma. Pues ya, bueno. Bueno, les decía entonces, por las dudas, no sé de dónde me quedé. La variable y la constante, si bien eh, su, su forma de guardar la información sea diferente, son muy similares entre sí. ¿Por qué? Porque una variable va a poder, una vez que esté definida, tomar los valores que hagan falta las veces que hagan falta, sin ningún problema, ¿sí? Yo defino la variable socio y le doy los valores que quiera las veces que quiera. Y una constante, como lo dice su palabra, todo lo contrario. Yo voy a definir una constante, le voy a dar un valor a una constante y mientras mi programa esté en ejecución, no le voy a poder cambiar el valor. ¿Sí? Una constante la puedo utilizar justamente para no hacer macanas con algún coeficiente que no tenga que eliminar. ¿Sí? No sé. Si yo necesitase durante toda la ejecución de mi aplicación multiplicar un valor por un coeficiente fijo, lo podría, lo podría establecer dentro de una constante. Los sueldos de los empleados públicos, ya sea médicos o ya sea docentes, el sueldo básico es a partir de un puntaje del cargo multiplicado por un número que es igual para todos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo. Es el sueldo básico de un cargo específico es 200 puntos por un coeficiente. El sueldo básico de otro cargo es 350 puntos por un coeficiente. Ese coeficiente es el mismo para todos. Entonces, si yo tuviese que hacer una aplicación que calcule los sueldos básicos de toda la plantilla de cargos de mi empresa, los puntajes de los cargos estarían dentro de una variable, pero el coeficiente lo podría meter adentro de una constante. ¿Podría meterlo dentro de una variable? Sí, lo podría meter dentro de una variable, pero me arriesgo a, en algún momento, cambiar ese valor o hacer una cuenta sobre ese valor o hacerle una reasignación a ese valor y podría tener la mitad de mis sueldos bien y la mitad de mis sueldos mal porque modifiqué un valor que debería ser constante para todo. Entonces, cada, eh, cada cual lo hace como quiere, pero tranquilamente podríamos decir que lo que es una constante y no se modifica, lo podemos meter adentro de una constante en lugar de una variable, y lo que es variable sí lo dejamos adentro de una variable. ¿Sí? Vamos a arrancar con algo. Para definir variables dentro de JavaScript, tengo dos formas. Con la palabra var, con la palabra let. Var número 1 igual a 14. Let, bueno,
número 2 igual 28. Un par de consideraciones a tener en cuenta antes de ver las diferencias entre los dos. Para definir variables existen reglas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las reglas que yo no puedo obviar, que serían: no puede empezar con números, ¿sí? No puede ser 11 número igual a 29, ¿sí? Esto no podría ser. No puede tener espacios, número 2 igual 18, ¿sí? No puede tener caracteres especiales, a no ser que no sea el guión bajo. No puede ser número ampersand 2 igual a 18. ¿Sí? Esto no me lo va a permitir JavaScript ni el compilador en el caso de Java o cualquier otro lenguaje. Después tenemos las reglas, si se quiere, semánticas. Yo no puedo crear una variable que sea Pepito igual 18, porque vaya a saber Dios qué quiere decir Pepito, ¿sí? La idea es que... Uy, esperen un segundito, ¿eh? Esperen un segundito, ¿eh? Está mi hija. Perdón, pero así ya le contesto. Ok. Pepito, vaya a saber Dios qué significa, ¿sí? Tampoco debería empezar con mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se los dejamos para que es programación orientada a objetos. Después lo vemos, ¿sí? Que no empiece con mayúscula. Miren que acá después le pongo unas barritas para que sepan que son cosas diferentes. Si ustedes necesitan que una variable tenga más de una palabra, hay dos formas. No sé si la palabra es estándar, porque no sé si hay una estandarización o una normalización de esto, pero lo podrían hacer de esta manera. Número socio con la primera letra de cada palabra después de la primera en mayúscula, esto se llama camel case, ¿sí? O podrían utilizar o valerse del guión bajo, que el guión bajo es un carácter especial que sí está permitido. Número socio. Cualquiera de los dos está bien. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes no utilizan ninguno de estos sistemas, también se puede volver confuso si ponen todo como un chicotazo así, porque no entenderíamos bien qué hice, o caeríamos en socio, que uno no sabe si socio hace referencia a un número, a una letra, a un nombre, un apellido. Entonces, esperen que llegó alguien. Bueno, quedó colgado ahí alguien que quiere entrar a la llamada. Bueno, no sé qué le pasó. Bueno, entonces, esto es la misma regla para variables y constantes, ¿sí? Estas son semánticas para una buena práctica y estas son de obligatorias porque no les va a permitir el compilador. JavaScript es un lenguaje de programación débilmente tipado, con lo cual alguna de estas cosas, después lo probamos, quizá no las deje hacer, pero no va a ser el caso de Java ni de ningún otro lenguaje de programación que sea fuertemente tipado. Cada vez que yo quiera hacer referencia a un número literal, lo voy a hacer escribiendo directamente el número, ¿sí? Todo lo que yo encierre entre comillas dobles o comillas simples va a ser un texto, ¿sí? Esto que está acá
Para mí, yo lo interpreto como persona, como un número, pero un lenguaje de programación me podría decir, perfecto, yo te lo guardo en una variable, pero para mí esto es un texto. ¿Por qué? Cuando hablamos de alfanuméricos, ¿sí? Cuando hablamos de lo que puede almacenar un tipo de dato de texto, hablamos de números, perdón, de letras de la A a la Z, en mayúscula, en minúscula, caracteres especiales y números del 0 al 9. Con lo cual, esto se podría interpretar como un texto. ¿Sí? ¿Por qué les hago estas salvedades? Porque JavaScript es un lenguaje bastante light, bastante laxo con algunas cosas, pero el resto de los lenguajes de programación si no los van a volver locos. ¿Por qué les digo que es débilmente tipado? Porque en todos los lenguajes de programación, yo cuando quiero definir una variable, le voy a tener que decir sí o sí qué tipo de dato voy a almacenar en esa variable. Vamos a cualquiera, vamos a JavaScript, vamos a Java, vamos a PHP, vamos a Python, bueno, Python no, vamos a cualquier lenguaje de programación viejo, ¿sí? Cuando yo quiero definir una variable, le voy a decir, en esta variable se va a llamar número 1 y yo acá voy a guardar números, ¿sí? De cierto tipo, números de cierto tipo, porque hay diferentes tipos de números que yo voy a poder almacenar. Quiero crear una variable que se llame fecha de alta, acá voy a guardar fechas. Quiero guardar un dato del tipo booleano, true, false, voy a poder guardar un dato del tipo booleano, ¿sí? Eso sucede con otros lenguajes de programación. A mí, Java, Script, lo único que tengo que hacer es igualar un dato a una variable y JavaScript va a asumir que esa variable es del tipo, en este caso, numérico. ¿Sí? No le tengo que avisar, no le tengo que decir absolutamente nada. ¿Sí? Con lo cual, si ustedes están iniciando en lo que es la programación, y esto es a título personal, JavaScript tiene esto de bueno y de malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser tan laxo puede ser que a veces nos confunda, sobre todo cuando estamos empezando, pero de igual manera es un buen lenguaje para aprender. ¿Sí? Entonces, yo directamente al igualar un dato a una variable, JavaScript va a asumir, listo, perfecto, la variable que estás queriendo crear es del tipo numérico o es del tipo texto. ¿Sí? Ahora sí, ustedes vieron que yo creé dos variables, las dos son numéricas, pero uno utilicé la opción var y otro usé la opción let. ¿Cuál es la diferencia? Y esto tiene que ver con el ámbito o, como se le dice, el scope de una variable, que es desde dónde yo voy a poder acceder a esa variable, desde dónde va a ser vista esa variable. Cuando yo creo una variable con la opción var, misma va a poder ser vista desde, no todo, pero sí desde casi cualquier punto de mi programa principal. Mientras que si yo lo hago con la palabra let tiene un ámbito en bloque. En bloque quiere decir que solo va a ser vista en el bloque donde fue creada. Esperen que vino alguien. Si yo defino una variable let dentro de un if, esta variable va a existir dentro del if. Desde afuera no va a poder ser visible. Después vamos a hacer algunos ejemplos, pero en líneas generales esto sería la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Si yo quisiese declarar una variable del tipo string o del tipo texto, le voy a poner, haciendo lío, texto 1 igual Nicolás. Si ustedes no ponen el punto y coma al final de cada instrucción en JavaScript, no va a haber ningún problema. Va a funcionar igual. Pero acostúmbrense al punto y coma porque si ustedes en Java se olvidan un punto y coma, no va a correr,
ni loco. ¿Sí? En ese sentido, Java es como muy estricto, muy a la vieja escuela. Lo que no está, no va a funcionar hasta tanto lo agregues. Entonces, ya de movida, vayamos acostumbrándonos a esto. Si está para JavaScript bien, si no está tan bien, pero nosotros lo vamos a poner. ¿Sí? Las dos variables de arriba son del tipo numérico, las dos de abajo van a ser del tipo texto. ¿Por qué? Porque voy a crear otra que diga texto 2 y va a ser mi apellido. ¿Sí? Si yo quiero imprimir algo por pantalla, me voy a valer de una instrucción de JavaScript para utilizar la consola. ¿Por qué? Porque tengo varias maneras de trabajar con JavaScript. Por un lado, para arrancar ahora vamos a aprovechar la consola, después vamos a ver cómo podemos imprimir mensajes por ventanas. ¿Sí? Si yo quiero utilizar la consola, le voy a decir console.log y le voy a suministrar en estos paréntesis que están acá un texto o una variable. Yo le podría inclusive suministrar las dos cosas combinadas, las dos cosas iguales, no sería ningún problema. Pero para hacerlo voy a necesitar de un operador. Este operador que yo voy a utilizar podría resultar confuso en un momento porque es el más. ¿Por qué? Porque de las 4 operaciones matemáticas, de los 4 operadores aritméticos que existen, más, menos, multiplicación y división, bueno, también está resto, pero vamos a los 4 básicos que nosotros conocemos por cualquier calculadora, el más tiene una doble función, que es, cuando hablamos de números, los suma, cuando hablamos de texto, los concatena, ¿sí? Claro, eso mismo iba. Cuando hablamos de números, los suma, cuando hablamos de texto, los concatena. Hagamos una prueba. Vamos a ver cómo funciona el console log. Yo le voy a decir texto 1 más texto 2. ¿Sí? ¿Qué debería mostrarme esto? Debería mostrarme mi nombre, pero todo junto, porque está concatenando dos cosas que están pegadas. Yo podría hacer dos cosas. Si quisiese que me muestre mi nombre, espacio, mi apellido, podría concatenar también acá un literal. Y este literal que va a ser un espacio en blanco. El espacio en blanco, al igual que como yo les mencioné antes, dentro de los strings, de la A a la Z, mayúscula y minúscula, números de 0 al 9, caracteres especiales, y dentro de los caracteres especiales que aparece el espacio en blanco. El espacio en blanco es un alfanumérico, ¿sí? No es la nada misma el espacio en blanco. El espacio en blanco es un carácter, ¿sí? Si yo esto lo ejecuto, vamos, tómate tu tiempo, me voy a la consola. ¿Cómo me voy a la consola? Inspeccionar elementos. Tenemos los elementos y fíjense que la segunda solapa es consola. Me voy a ir ahí y aparece mi nombre. ¿Sí? La consola nos va a servir, fíjense que también está esperando que nosotros escribamos texto. Después vamos a ver cómo podemos utilizar esto también. Pero la consola vendría a ser como su equivalente a la consola de Windows, pero del navegador. El navegador tiene su consola también. ¿Sí? Ahora, esto mismo que hicimos antes, fíjense cómo cambia si yo le digo console.log y le voy a decir número 1 más número 2. Punto y coma al final. Voy a venir ahí. Voy a recargar. Y me dice número 2 no está definido. ¿Por qué? Porque lo escribí mal, claramente. Ahora sí. 42. ¿Sí? Fíjense que acá me está tirando un error y ahora vamos a ver cuál es, pero creo que la mayoría ya se dio cuenta. ¿Sí? Entonces, el operador más,
Cuando estamos hablando de cadenas de texto, concatena, y cuando estamos hablando de números, suma. ¿Sí? El error que me está tirando ahí en rojito es que yo le estoy indicando que estoy queriendo levantar una hoja de estilos que no existe. No se encontró el servidor con uno que considera con la URI identificada. Es esto que está acá. Yo no tengo ninguna style sheet, ¿sí? Y ahí se actualiza. ¿Qué pasaría si yo me vengo acá y le digo, por ejemplo, lo siguiente? Te voy a decir console.log número 1 más 28. ¿De ahí? ¿Por qué me da 1428? Es pregunta, ¿eh? Así tomo un poco de café o algo. ¿Por qué me está dando 1428? Vamos, que fácil. Concatenó los números. Exactamente. 28 está concatenado, no es un 1428. Están concatenados los números, están uno al lado del otro. ¿Sí? Ojo con eso, ténganlo presente, porque es un error muy común. ¿Sí? Podemos venir acá y leer exactamente como lo leí yo y volvernos locos, diciendo, ¿por qué me da 1428? ¿De dónde sale 1428? Están los dos números concatenados, pegados uno al lado del otro. Este es un número, ¿sí? Y este es un texto y este es un número. Si yo vengo acá y le digo console.log y le digo 28 dividido 2, a ver qué hace. Me da 14. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué cambió? ¿Por qué se imaginan que ahora me dio 14, que está bien, y acá no? ¿Por el tipo de variable? Porque la suma, el símbolo de suma concatena, o sea, agrega uno atrás del otro y si es uno Exactamente. string y uno número. Exactamente. Porque yo les dije, de las 4 operaciones matemáticas, hay uno solo, que es el más, que tiene una doble función. Puse 4, cualquier cosa, lo mío. Hay uno solo, que es el más, que tiene una doble función. Entonces no sabe cuál es cuál. En este caso, no sabe si yo lo quiero concatenar o lo quiero sumar. Entonces, ¿qué hace? Por las dudas lo concateno. Pero acá, como la división lo único que hace es dividir, se fija, hace una conversión y dice el 28 lo puedo convertir a un número. Y si lo querés dividir, te lo divido. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso funcionó. ¿Por qué? Porque me dice, ¿lo querés dividir? Perfecto, yo lo puedo dividir. Pero acá, como el más tiene dos funciones, sumar dos números y concatenar, ¿cuál hago? Porque podrían ser las dos. Yo como usuario podría decirle, bueno, yo quería concatenado. O podría decirle lo quiero sumado, pero ¿cómo vas a ver el lenguaje a qué estoy refiriendo si esto hace las dos cosas? Entonces, por las dudas, me lo concatena. Mientras que en este caso, como el dividir solamente divide, convierte el número y después me lo divide. ¿Sí? Bueno, nada, hay mucha tela para cortar. ¿Sí? Profe, Así que, sí, ¿y qué pasa si ahí cuando dice console log número 1 más le saca las comillas y deja el 28 solo? hace lo mismo, divide, ahí no tiene ningún problema. No, el de arriba, el de arriba. Acá, y acá me lo suma, porque ahí son dos ¿Lo números. concatena o lo suma? No, acá lo suma, porque son dos números. Esto que está ahí es porque son las dos instrucciones iguales, entonces es como que me lo agrupa. Mirá, si yo lo traigo acá,
Este sí me lo deja abrir, ¿ves? Espérame. Console. ¿Qué es todo esto? ¿Ves? 42 y 42. Lo está 2 veces. Acá lo suma, porque no hay otra. Son 2 números. Esto es una variable y esto es un número literal, pero no son 2 números. Entiendo perfectamente que los querés sumar, me dice. Cuando yo le pongo uno como número y el otro como string, me dice, no sé cuál de las dos cosas querés hacer, si lo querés concatenar o los querés sumar. Entonces, por las dudas, hago lo más simple, que sería concatenarlo. ¿Entendió? Sí, sí. Bueno, nada, hay mucha tela por cortar, ¿sí? Alguien que le pase a Grisel el link de presentismo. Bueno, nada, la semana que viene seguimos de donde estamos. Y bueno, creo que nada más. Descansen, buen fin de semana. Sí, Facu, decime. Tiene más que ver con el trabajo Sí. práctico. Pues yo ya todo lo que es HTML y CSS ya lo tengo terminado. Sí, pero hay sí. algunas cosas que, como es una imagen, viste, no sabes qué comportamiento van a tener. No sé cómo va a tener. No entiendo la pregunta, perdón, no. Por ejemplo, veo en la imagen que ustedes pasaron ver una foto. Sí. Pero yo no sé si hay una